Recursos naturales, ella es climatóloga. Ay, qué lindo es ser climatóloga. Espero que le pegue mucho más que lo que les pegan del Servicio Meteorológico Nacional, que no le están pegando para nada. Ella es la ingeniera Carolina Fernández, es del INTA, ¿no? Ah, hola Carolina, encantada. María Mercedes, Horacio y Melanie, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, María Mercedes, buen día, Horacio, ahí al equipo. Gracias. Caro, ¿qué es este calor? Explícame, por favor, ¿hasta cuándo va a durar? Y va a durar todavía unos días más. Yo, la aclaración que siempre hago, yo soy ingeniera agrónoma y me dedico a la parte de agroclimatología. Y agradecemos, sí. De agro. ¿Y qué es eso? Agroclimatología, ¿qué sería? ¿Cuál sería la rama de esto? Y yo estudio más que nada el impacto que tiene después que ya pasó esto. Pero también en INTA tenemos las meteorólogas, que son las que, digo en femenino porque son dos chicas que están en INTA Castelar, que son las que nos hacen los pronósticos. Ellas se especializan en eso y la verdad que por lo menos lo que nos han ido pasando en estos últimos tiempos en general se cumple. Y yo me encargo de transmitirlo y bueno, por ahí poner un poco de ojo sobre lo que sea la producción agropecuaria para alguna recomendación extra. Y para lo que nos dicen para esta semana es que el calor va a seguir, así que mucho cuidado. Pero también ayer nos mandaban el pronóstico que variaba respecto a algunos otros que andaban dando vuelta, que no nos avisan que a partir del viernes podrían empezar a darse algunas lluvias y tormentas aisladas en toda la provincia. No necesariamente cuando llueve cambia el clima, ¿no? Pero es como que te da una sensación de frescura. Pero no, la lluvia no necesariamente cambia la temperatura, ¿no? No, para que cambie la temperatura tiene que haber un cambio de la masa de aire. Muchas veces lo que hace eso es el viento y es cuando viene la lluvia con más tormenta. Mientras sean lluvias esporádicas y el sol siga, al contrario, esta poco amiga nuestra que es la sensación térmica cada vez se hace más intensa. Entonces, bueno, hay que estar atentos porque sobre todo, bueno, nos decían eso, estos eventos aislados y que a partir del lunes en realidad se podrían dar más intensamente las lluvias, pero nos remarcan en el mapa que nos manda todo el sur de la provincia de Corrientes como más considerable, o sea, entre 35 y 50 milímetros, incluyendo lo que es Esquinas, Sauce, Curuzú, Montecasero, hasta Paso de los Libres, y después en la franja Santo Tomé, Alvear, el Departamento General San Martín, esa zona. ¿Todo lluvia? Esas serían las lluvias más intensas. El resto más de la provincia... ¿Capital incluiste? No, toda la franja del río Paraná, muy poca lluvia. Muy poca lluvia. Ahora te pregunto, estas situaciones climáticas como la que tuvimos este domingo pasado, no, sino el domingo anterior, esto que se llamó catástrofe y que también está pasando en Buenos Aires, que bueno, en Buenos Aires está lloviendo hace como 3 días. Sí. Yo decía, bueno, cuando llueve en Buenos Aires, decía la gente de antes, esto se viene para acá. Esto ha cambiado totalmente, ¿no? Sí, desde hace unos años, en realidad, a nosotros nos influye mucho más lo que viene desde el sector oeste. Si queremos poner una provincia de referencia, en realidad más nos pasa lo que les pasa a Córdoba. Igual en Córdoba, el sur de Córdoba está lloviendo estos días, pero viene más de ese lado, del oeste. Ajá. Entonces, estemos atentos por ahí más a esa zona que a Buenos Aires. Ahora, donde se fue el núcleo de la tormenta que estuvo instalada todos estos días en Buenos Aires es hacia Entre Ríos. Hacia Entre Ríos. O sea que quien podría, la tormenta que estuvo, la catástrofe que pasó acá, ¿es la catástrofe la misma o similar que la que pasó en Buenos Aires? En realidad, si consideramos como milímetros de agua caída, en Buenos Aires, en el informe también que nos mandaron ayer las chicas, durante la semana el lugar donde más llovió fue en Morón.
en provincia de Buenos Aires con Claro. 192, a ver, acá tengo el dato. 196 milímetros me parece, que estuvo muy cerca y un milimetraje que en Buenos Aires normalmente no se da. Pero bueno, sucedió, no era un reflejo de lo que pasó acá, sino estamos en un año mucho más húmedo, entonces se arman las tormentas y en alguna parte cae el agua toda junta. Distinto a los años anteriores que tuvimos tanta seca y bueno, por todos lados nos faltó agua y sufrimos el calor y eso de que no llovía, que por favor pedíamos que llueva y no había de dónde venga el agua, digamos. A ver, Carolina, ¿cómo te va? Soy Horacio Ramírez Verdaguer. Sí. Hablando del año y de lo que puede esperar el campo, escuchábamos hace algunos días a alguien de la sociedad rural hablar de marzo como el mes último de lluvias y la vuelta de la sequía para mes de septiembre. Sí, Horacio, buen día. En realidad, los pronósticos, quienes hacen y son especialistas en meteorología, nos dicen a más de 3 meses es mucha la incertidumbre. Entonces, nosotros ahora tenemos pronóstico marzo, abril y mayo, y ya se empieza a despedir este evento en el que estamos transitando del Niño, Sí. pero todavía abril es uno de los meses más lluviosos. De hecho, ese sombrerito es el mes que tenemos la mayor precipitación como referencia histórica, acumulada de media. En Corrientes se divide un poco entre abril y octubre ese máximo. Entonces no esperemos que sea un abril seco, porque aunque sea igual a la media histórica, va a ser bastante agua. Y mayo, junio, julio ya es más a mediano plazo, pero de acuerdo a lo que van mostrando los pronósticos internacionales, las tendencias nos va diciendo que va a ser similar a las medidas históricas, más normal lo que decimos, ¿no? Y esa niña que se empieza a ver que están dando una tendencia, Sí. todavía nosotros, desde INTA, desde el Instituto de Clima y Agua, se reunieron los referentes y lo charlaron y realmente dijeron, hasta junio o julio no podemos decir que va a impactar la niña, porque todavía eso es una probabilidad y hay unas subas y bajas. Sí hay que estar atentos porque probablemente las lluvias sean menores o estén cuando mucho muy cercanas a las referencias históricas, y recordemos que todavía no recuperamos la cantidad de agua que perdimos en los 3 años de sequía. Aún con el evento que tuvimos hace algunas semanas. No, porque eso se tienen que recuperar lagunas, se tienen que recuperar todos los esteros, los ríos. Si vemos, los ríos todavía siguen muy fluctuantes, todavía bajan bastante. Entonces, además la lluvia que se dio tanto en Corrientes como la que estábamos hablando ahora en Morón se dan en ciudades, entonces por ahí el impacto es muy fuerte, pero no es la lluvia que recupera el agua en el campo y en los suelos para una producción. Todo eso nos falta recuperar. Y hay que esperar a cómo se van dando. También recordemos que no es solo el niño, porque después decimos sí, porque aparentemente se está visualizando una niña. Hay otros fenómenos, hay otros ciclos meteorológicos que se dan puntualmente, que se dan cíclicamente, por ejemplo, cada mes o cada bimestre, que nosotros los ignoramos más, pero que en realidad impactan sobre algunos hechos puntuales. Por ejemplo, el hecho que se dio en Mercedes el 8 de enero, ese puntualmente estaba pasando por nuestra zona otro ciclo que se llama Madeleine-Julian, y eso fue lo que impactó que sea tan concentrado. O sea, el pronóstico nos decía que iba a llover el 8 bastante en Mercedes, pero ese exceso tan fuerte que dio era ese ciclo que estaba pasando.
Ahora, esta parte, para ir un poco, no irnos tan a largo plazo, estas altas temperaturas de sensaciones térmicas de arriba de 43, 44 grados, 52 grados, ¿esto cuándo se termina, Carolina? Bueno, todavía nos quedan unos días más hasta que el otoño se empiece a afianzar. Y otra cosa que yo recalco mucho, porque estamos con esas sensaciones térmicas, es verdad que nos impacta, que es fuerte, pero en realidad esa sensación térmica calculada en la ciudad de Corrientes, decimos, son sensaciones térmicas que nunca se dieron, es lo que primero atinamos a decir. Y en realidad es porque estamos mirando una estación que es automática, que está prácticamente en el centro de Corrientes, y no es la temperatura de referencia. Las temperaturas de referencia son las que se calculan, por ejemplo, en el aeropuerto Corrientes. Si miramos esa referencia, llegamos a sensaciones térmicas en este momento, por ejemplo, de 35 grados. Está bien, es muy alta, pero no es esa exageración, y por lo que todos nos asustamos. Y como yo digo, también el hecho de que nos estén recalcando que es tan alta la temperatura impacta sobre la persona, porque a todos vamos escuchando y lo absorbemos, y como que ya nos predispone mal. Claro, sí. O sea, hay algo psicológico pero aparte ahí. Sumale esto, Carolina. La mala energía, las bajas de tensión, que te quedas sin luz. Sumale todo esto, el calor y todo esto, a todo un estado anímico de las personas que es pésimo, ¿no? Que no está bueno de todo esto. Sí. ¿Cuándo llega el fresco? ¿Con el otoño? ¿Antes no? Y por ahora el pronóstico que nosotros tenemos de estas 2 semanas, todavía sigue calor. Toda esta semana que viene, bastante calor, con temperaturas por sobre los 30 grados seguro. Y bueno, hay que esperar a ver si después del 20 reacciona un poco el termómetro y nos deja vivir. Pero en principio todavía vamos a seguir con temperaturas muy altas. Entonces también estar atentos, porque lo único que podemos hacer en este momento nosotros es decir, estamos prevenidos. El sur de Corrientes podría tener, o sea, los pronósticos nos dicen temperaturas un poquito más bajas, pero para todo el norte nos dan térmicas llegando prácticamente a los 40 grados, y al sur las máximas llegando a 35. Ya es una diferencia que nos puede ir aliviando, pero hay que esperar un poco más. Hay que esperar un poco más, sí. La última. Ahora, buen día, Carolina, Melanie soy. ¿Viste que se dice que cuando por este cambio del cambio climático, este efecto del cambio climático, que tenemos como calores extremos, temperaturas que nunca hemos tenido, o efectos como por ejemplo esta catástrofe que vivió la ciudad, también se dice que vamos a tener como un invierno, y ya te pregunto, ¿no?, si están estudiando esto, como por ejemplo de heladas que dicen que se vienen con respecto a lo que va a tener efectos en el campo, ¿no? Y frío. Claro. ¿Vamos a tener frío, Carolina? Hola, Melanie, también. En realidad nosotros la referencia que tenemos de heladas es muy cortita. Para nuestra zona las heladas normalmente podrían darse entre 15 de julio y los primeros días de agosto. De hecho es una helada cada 2 años lo que teníamos de referencia histórica. Cuando los años que vienen muy fríos, lo que se dan es a partir de mayo lo que llamamos heladas agronómicas, que ya afectan mucho a las plantas, y aunque no llegue al 0 grado de temperatura, se siente en todo, o sea, en los animales, en las personas, como helada realmente. Claro. Eso podríamos tener, no creo que en mayo todavía, pero es una probabilidad que se dé. Y bueno, probablemente pueda darse una helada, pero tampoco es una zona donde tengamos tantas heladas. Lo que sí nosotros seguimos es la ocurrencia de heladas. De hecho, desde que empezó todo este periodo de sequía, lo que tuvimos
en pleno invierno teníamos temperaturas extremadamente altas y muy bajas, Sí, recuerdo. porque justamente la humedad es lo que regula que no tengamos tantos extremos. Pero bueno, esperemos que este año no haya tantas heladas y sí que todo sea más aproximado a las referencias que tenemos. Corrientes tiene un invierno muy muy agradable. Muchas personas, Sí. amigos de la parte productiva, me dicen, pero ustedes en Corrientes tienen todo verde, porque es verdad. Claro. Carolina Fernández López, muchísimas gracias por este contacto, muchísimas gracias, un cariño. Bueno, gracias Mercedes, a todo el equipo y a disposición para que podamos colaborar. Bien, gracias. Bueno, muy bien, ahí está. Vamos a tener todavía unas semanitas más de altas temperaturas y bueno. Sí. Posibles lluvias, ¿no? ¿Qué? Para el fin de semana, dice, pero bajas, de 10 a 40% por lo menos. Acá no va a llover tanto No. como En la zona del río, dijo, como en la sí. zona de La del costa sur. del río. Bueno, atención. Las vías de comunicación son 567404. Bueno, Mary, viste que vos hablabas de que hay que escrachar a los chorros. ¿sí? Tengo uno. Vamos, mostremos tenés Las el video. imágenes. No tengo el nombre, pero aparentemente esto sucedió en las 536 viviendas en Mirá, ahí Avenida está. del Maestro, bien detrás del club de básquet. Bien detrás del club de básquet, cerca de mi Aparentemente casa. tenía, ¿viste el aparatito que es para que no suene la alarma? Inhibidor. Exactamente. Inhibidor. Le Bien. robó, entró a robar en el auto, en plena noche, ¿no? Es impresionante. Ahí sale. Ahí sale, a ver si podemos. Ese es el delincuente de las 536 viviendas. Ahí está. Pónganlo en las redes, chicos. Empecemos a escrachar porque nos tenemos que empezar a cuidar entre todos. Ahí está. Pero mirá. aparte cómo se amaña para abrir el auto y No, pero es ingresar. porque tiene inhibidor, entonces el hombre no llavea, o el hombre no llaveó porque está dentro de su casa en la reja. ¿Entendés? Es una Detrás de la reja. señora.